La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, somos del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, asistiendo al quinto Congreso Internacional Multidisciplinario de Matemáticas que se está realizando en la Facultad de Ciencia de la UNI, y los organizadores me han recomendado entrevistar al doctor Roger Metzger, que va a dar una conferencia muy importante para los matemáticos y de repente también para el Perú, uno no sabe. ¿De qué tema usted va a exponer, estimado Roger? Ahí me agarró, porque es un tema bastante de matemática, no tiene una motivación respecto a viajes en el tiempo, imagínense. Pero es una motivación, ¿no? No es que voy a hablar sobre eso, pero de ahí surgen ciertas ideas sobre genealogía, cómo es posible que si viajas en el tiempo puedas ser tú hijo de ti mismo, ¿no? Entonces, Yo hijo de mí mismo. Eso es un modelamiento, ¿no? Un modelamiento sobre lo que podrían ser loops temporales, ¿no? Que teóricamente se han encontrado en trabajos de física. En física relativista se ha encontrado la posibilidad, no es que haya, sino que la posibilidad de que existan. Entonces, con esa motivación se trata de modelar dinámica genealógica, ¿no? Hay novelas al respecto. Claro. He leído algunas que bueno, me hay series de marearon televisión porque muy Hay complicadísimo. una serie de televisión bien interesante, Dark. Esa, Ya. y el final es como que de acuerdo a lo que se prevé, ¿no? Lo que los físicos también prevén, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, esa parte es la motivación, no es la matemática, ¿no? La matemática viene tratando de modelar eso, ¿no? Y es un trabajo en progreso, no es un trabajo terminado, es una idea, una generalización de ciertos conceptos de multifunciones y de dinámica de multifunciones, ¿no? ¿Y tiene aplicaciones, podría tener aplicaciones prácticas o es de ejercicio mental? Al momento es un ejercicio mental, ya las aplicaciones podrían ser posteriores, ¿no? De hecho, yo escogí esa exposición porque ahí se puede ver cuál es el proceso que un matemático sigue cuando quiere hacer generalizaciones de conceptos ya hechos, ¿no? Entonces tiene un concepto y uno quiere una generalización, algo que sea más amplio, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que ver? Tiene que ver que el ejemplo particular cumpla el concepto más amplio, tiene que ver que existan ejemplos no triviales y tiene que haber resultados que podrían mejorar la comprensión de los ejemplos particulares, ¿no? Dime, pero esta curiosidad del tiempo, algunos dicen que viajando en el tiempo uno podría cambiar la historia, digamos que estamos nosotros, por ejemplo, la conquista del incanato, si alguien viaja y advierte a Huayna Capac, etcétera, que pueden venir, puede pasar, eso las matemáticas no. No. Precisamente es interesante, la motivación viene de un artículo de 1996, bueno, los años 90, sobre existencia de ciclos temporales, ¿no? Imagínense que puede viajar y después regresa. Entonces, esos ciclos temporales podrían existir. Eso quiere decir que tú puedes hacer cualquier cosa en el pasado, pero no vas a cambiar el futuro, porque ya existe el ciclo, Ajá. porque el ciclo ya está determinado. Es La decir, historia incambiable. el ciclo ya está determinado. Es decir, uno puede imaginar qué pasaría. Si ya pasó, ¿no? O sea, si está en el pasado, ya pasó. Los Entonces, errores se pagan para siempre. sí, exacto. Es como en política. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. O sea, si alguien en el futuro viaja al pasado, cambia algo, pero ese cambio ya tuvo su efecto. O sea, ya estamos viviendo el efecto de lo que cambió. Roger, en este programa los muchachos siempre me preguntan cómo surgen los científicos, los matemáticos, en qué momento les da la locura por esas curiosidades. En tu caso, tu padre, tu abuelito, ¿quién fue? En mi caso, no sé. A mí me gustaba leer. Ya sé, pero a tu padre también le gustaba, a tu mamá. Mi papá es más de letras, era profesor. Ah, bueno, pero leía entonces. Por eso, digo, es de lectura es la cosa, ¿no? Mis padres son profesores, ¿no? ¿Y tú leías y en qué momento tomaste un libro de matemáticos? En realidad tomé un libro de física. ¿Cómo? ¿Por qué?
Mi papá me regaló un libro de física de Jacob Perelman, lo debe conocer. ¿Sí? Física recreativa. Y de ahí me gustaba. Construí algunas cosas que decían ahí en el libro. Un libro de 1906. Oye, o sea que un libro puede cambiar la vida de la persona. Bueno, y los profesores, ¿no? Los profesores, claro. Y el profesor Si te que da un motiva, buen libro. No, que te motiva, ¿no? Que te hace curiosear, ¿no? Que te dice cosas y deja preguntas abiertas para que tú las pienses. Eso me hace recordar la historia de Ronald Woodman, tú sabes, un gran físico, uno de los mejores que ha tenido el Perú. Cuenta que él era un estudiante normal en su colegio hasta que su papá le dio un libro de álgebra y que lo comenzó a leer y se sacó 20 en el paso que le tomaron en el colegio y dice, uy, qué interesante. Y ahora, pues, algo así, te gustó una lectura así casual. ¿Y cómo tú aconsejarías a los maestros entonces para generar científicos cuya vocación es un poco bajas en el Perú? Hay algo que me pasó a mí y que creo que pasa seguido por lo que veo con mis sobrinos, ¿no? Mi sobrina, es que a veces ellos hacen unas preguntas que parecen tontas al profesor. Al profesor le parecen tontas porque, pero eso ya se sabe y cosas así. Una respuesta de ese tipo desanima. Claro. Lo que tiene que entender el profesor o la persona que va a responder esa pregunta de una persona que no ha estudiado mucho es tratar de entender cómo ha pensado esa pregunta, porque esa pregunta ha venido de un mal entendimiento de alguna cosa anterior o de una suposición que el muchacho está haciendo. Entonces hay que entender de dónde vino la pregunta, entonces hay que seguir preguntándole, ¿y tú por qué crees eso? Imagínate que si en tu pregunta, imagínate si pasara esto, entonces él va a comenzar a reformular su pregunta y al final vas a entender de que realmente era una pregunta válida, solo que la estaba formulando de una manera muy simple que no nos podíamos entender, ¿no? Porque la curiosidad es eso, ¿no? Por ejemplo, muchas preguntas, algunos chicos dicen, como salen estas teorías de por qué el agua no se cae del planeta Tierra, ¿no? O sea, ¿por qué en el espacio nada cae? Y algún profesor podría hasta reírse, pero en realidad es una pregunta válida. Él no tiene el concepto de gravedad todavía y de la fuerza entre las masas, no la tiene consciente. Entonces, como no la tiene consciente, hace esa pregunta que parece medio simplona, pero es un conocimiento que él necesita para poder reformular su pregunta más razonable. Hoy tú me estás dando a recordar varias cosas. O sea, he leído también de Albert Einstein que cuando le preguntaron cómo es que tiene usted teorías tan geniales, y él dijo, es que yo no he dejado de ser niño, me hago preguntas de niños. Algo así, esa es la idea. O sea, la pregunta de los niños no deben ser respondidas desde la perspectiva del adulto, ¿no? Hay veces, dice Einstein, que hacen preguntas fundamentales, claro, que nadie se le ocurrió. Y claro, ahí está una nueva cosa. Una ¿no? nueva cosa que debería uno revisar y ver y por qué este niño se equivocó en esta línea, ¿no? O no se equivocó, de repente es una cosa que no habíamos visto. Sí, pues me acuerdo de un niño que le preguntó al profesor, acá en la facultad, ya no era niño, era un joven, le preguntó en este curso de calorías, ¿no? Si es que yo le pongo tantas calorías por minuto a esta olla de 1 litro de agua, ¿en cuánto tiempo la olla quedará vacía? Y el profesor le puso 0 porque el joven le puso como respuesta nunca. Y es razonable, ¿no? Entonces al final él reclamó y tuvo que ponerle 20 porque él decía pues que la olla por lo menos hace aire. No, o la idea de que, bueno, siempre se va a ir la mitad. No hay vacío, ¿no? No, siempre se va la mitad y después la mitad y después la mitad y siempre queda un átomo, ¿no? Pero en este caso, claro, o sea, sé que hay chicos que piensan así de esa forma. Sí, exacto. Entonces hay que reformular su pregunta, hay que entender por qué preguntaron eso. Claro. O sea, uno tiene que, como dice, ¿por qué preguntaron? Y efectivamente puede uno descubrir que la pregunta del profesor fue mal planteada. A veces, o está suponiendo, la pregunta del profesor está suponiendo siempre cierto contexto de conocimiento
que el chico todavía no tiene y no nos damos cuenta de eso. ¿Y tú has tenido anécdotas así en tu vida de estudiante Sí, o profesor? bueno, sí, sí. A ver, sí. cuéntanos una. El profesor preguntó, mi profesor preguntó cuando era de primaria, creo, preguntó por qué las cosas no caen. Precisamente él hizo la pregunta, no para nosotros responder. Yo respondí inocentemente porque no hay nada abajo. ¿Ya? ¿Cómo Y es? me puso mala nota porque no hay nada abajo. Ya, pues yo acepté eso hasta que comencé a estudiar física y en realidad yo lo dije mal. No hay nada abajo significa que no hay nada que lo atraiga. Ah, ¿Es cierto? Solo que yo lo dije mal. Pero, o sea, oye, si- tú me estás haciendo recordar un montón de cosas a mi nieto. Tú sabes que ahora con la internet pues, uno conversa cuando él está en París. Estaba conversando con el nieto, con su celular, ¿no? Y de repente se le cae el celular y grita, ¡se cayó el abuelo! Se cayó. Bueno, mira, qué interesante. Te agradezco mucho, Roger. Espero que este congreso va a ser un éxito. Aquí hay grandes expositores. Está Andrés Chirre Sí, de Andrés la Chirre. Católica, el gran Cristian Valque, hijo de nuestro gran profesor, Rommel Postinza de Chile, Gonzalo Panizo, Rudy Rosas, caray. Y los matemáticos pues están acá en nuestra Facultad de Ciencias. Gracias, Rogers. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, Gracias amigos. por la Chao, oportunidad. chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.